En el año 2003, una joven promesa de Silicon Valley fundó una empresa con la ambición de revolucionar la industria médica. Su nombre era Evelyn Hartman, su compañía Theron Labs. Todo comenzó con un sueño que prometía cambiar para siempre la forma en que entendemos la medicina. Una sola gota de sangre y cientos de pruebas diagnósticas en segundos, sin agujas, sin miedo, sin espera. La promesa de Theron parecía el futuro, pero ese sueño tenía un problema. Nunca fue real. Theron Labs se convirtió en una de las mayores estafas en la historia tecnológica, atrayendo a inversionistas poderosos, estableciendo alianzas con gigantes farmacéuticos y llevando a Evelyn Hartman a la cima de la riqueza y la fama. Nuestro objetivo es transformar la medicina, hacerla accesible para todos, decía con una seguridad casi hipnótica, pero cuando la verdad salió a la luz, todo se derrumbó. Evelyn había nacido en 1984 en una familia acomodada y desde niña tenía una ambición clara. Quería ser multimillonaria. Su camino académico comenzó con brillo al ingresar a la Universidad de Stanford para estudiar ingeniería química. Pero su ambición iba más allá. A los 18 años participó en un viaje a China organizado por la universidad, donde conoció a Raj Mehta, un empresario 20 años mayor que ella, quien había hecho su fortuna en la era de las .com. Raj tenía lo que Evelyn deseaba: dinero, poder e influencia. Durante ese viaje, Evelyn trabajó en un laboratorio que investigaba el virus SARS, y fue allí donde comprendió cuán ineficiente era el proceso de diagnóstico médico. Decidió entonces que su propósito sería cambiar el mundo de la salud para siempre. Regresó a Estados Unidos con una idea revolucionaria: un dispositivo capaz de analizar sangre en tiempo real y ajustar dosis de medicamentos automáticamente. Obsesionada con esa visión, abandonó Stanford a los 19 años y fundó su propia empresa. Theron Labs comenzó en una oficina diminuta en una zona peligrosa y, en una ocasión, mientras estaba dentro de su automóvil, escuchó disparos cerca del edificio, pero eso no la detuvo. Con la ayuda de Raj Mehta, quien se convirtió en su mano derecha, consiguió su primer $1 millón en financiamiento. Con dinero en mano y un sueño tan ambicioso como imposible, Evelyn empezó a reclutar a científicos e ingenieros con una meta: crear un dispositivo que analizara sangre con una sola gota obtenida de un pinchazo en el dedo. El sistema que imaginaba funcionaría así: el paciente se pincharía el dedo, depositaría una gota en un cartucho, lo insertaría en la máquina de Theron y en cuestión de minutos obtendría resultados médicos completos. Comparado con los métodos tradicionales, que requerían jeringas, laboratorios y días de espera, el sueño de Theron parecía casi mágico. Pero la ciencia no se dobla ante los sueños. Los expertos comenzaron a notar fallos graves. La sangre obtenida de un pinchazo contenía demasiadas impurezas, lo que hacía que los resultados fueran inexactos. Los componentes de la máquina interferían entre sí. El calor, la luz y la electricidad distorsionaban las pruebas, y las muestras debían diluirse tanto que perdían precisión. Sin embargo, Evelyn se negó a aceptar un no como respuesta. En lugar de admitir los problemas y buscar soluciones, eligió el camino del engaño. Para el año 2006, Theron ya había recaudado más de $6 millones. La idea original del dispositivo portátil había mutado en una máquina de escritorio llamada Edison. Evelyn aseguraba que podía realizar cientos de pruebas con una sola gota de sangre, pero en realidad nunca funcionó. Los ingenieros sabían que la tecnología no era viable, pero Evelyn tenía un talento formidable: sabía convencer. Cuando su director financiero intentó detener el proyecto, lo despidió sin dudar. Tomó el control absoluto de la empresa e imitó a su ídolo Steve Jobs. Se vistió con suéter negro de cuello alto, adoptó una voz más grave y empezó a construir su propio mito. Y funcionó. Inversionistas multimillonarios comenzaron a apostar por ella.
Entre los miembros de su junta directiva había exfuncionarios del gobierno, exmilitares y figuras de renombre. En pocos años, Theron Labs recaudó más de $700 millones y alcanzó un valor de 9.000 millones, convirtiéndose en una de las startups más prometedoras del planeta. Las alianzas con cadenas de farmacias permitieron instalar sus máquinas en cientos de tiendas. Cualquier persona podría entrar, pincharse el dedo y obtener un análisis en minutos. Sonaba como el futuro, pero la tecnología seguía sin funcionar. Las pruebas eran imprecisas y, en algunos casos, peligrosas. En lugar de detenerse, Theron empezó a usar máquinas de otras empresas para realizar los análisis, fingiendo que los resultados provenían de su propio sistema. Todo era una ilusión cuidadosamente construida y nadie la cuestionaba. Las inversiones siguieron llegando. Magnates mediáticos, familias de multimillonarios, todos creyeron en la promesa. Theron Labs se convirtió en un símbolo de innovación y Evelyn en una estrella mundial, alabada por su juventud, inteligencia y liderazgo. Pero la mentira comenzó a agrietarse desde dentro. Empleados de alto nivel notaron inconsistencias y falsificación de resultados. Uno de ellos, Tyler Brooks, nieto de un político influyente, descubrió que las pruebas no se hacían con la tecnología de Theron. Cuando intentó alertar a la dirección, fue silenciado. Sin embargo, decidió hablar con un periodista del Wall Street Journal llamado John Kerry, quien empezó a investigar el caso en secreto. Durante meses entrevistó a exempleados, revisó documentos y descubrió lo que nadie quería creer. Theron Labs era una farsa. Cuando Evelyn se enteró de la investigación, entró en pánico. Contrató abogados, amenazó con demandas e incluso envió investigadores privados para intimidar a los denunciantes. Intentó convencer a inversionistas poderosos para que detuvieran la publicación, pero fue inútil. En octubre de 2015, el Wall Street Journal publicó su reportaje. La verdad quedó al descubierto. Las máquinas no funcionaban. Los resultados eran falsos y miles de pacientes habían sido engañados. Mujeres diagnosticadas erróneamente con cáncer, personas que recibieron resultados falsos sobre enfermedades graves. Lo que había comenzado como un sueño de innovación terminó siendo una pesadilla de proporciones históricas. El colapso fue inmediato. El gobierno abrió investigaciones, las alianzas comerciales se deshicieron y Theron Labs perdió sus licencias. Los inversionistas demandaron a Evelyn y su reputación, construida sobre mentiras, se derrumbó. En el año 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Evelyn Hartman y a Raj Mehta de fraude masivo, alegando que habían engañado al público y a los inversores. En 2022, después de un juicio mediático, Evelyn fue declarada culpable y sentenciada a más de 11 años de prisión, mientras que Raj recibió casi 13. El imperio de Theron había desaparecido, y con él, la ilusión de que una sola gota de sangre podía cambiar el mundo. En Archivo X, Realidad Encriptada. Seguimos desentrañando los mayores engaños, misterios y conspiraciones del mundo moderno. Si te apasionan las historias reales que superan la ficción, suscríbete y acompáñanos cada semana en una nueva revelación. El siguiente archivo ya está listo para ser abierto. ¿Te atreves a descubrirlo?